Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Enfocados en Cristo. Amén, el mejor podcast de la historia. Amén. El mejor podcast que hemos hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Les damos la bienvenida a nuestro canal y le damos las gracias también por su apoyo. Amén. Y queremos presentarles en esta ocasión un tema que es bastante complicado, diría yo. ¿No te Amén. parece? Un Sí, tema cómo no. complicado. ¿Ya es la presentación tú? Es un tema complicado porque es el tema de los dones espirituales y el papel de cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Y es un tema que a veces lo vemos en determinada iglesia cómo se lleva a los extremos, ¿no? Amén. Y por eso es un tanto complicado, así que te invitamos a que te quedes hasta el final porque vamos a estar desentrañando este tema desde la perspectiva bíblica, enfocados en Cristo. Amén. Amén. Vamos Gloria a al estar nombre de demostrando cuál es el punto de equilibrio Amén. en nuestra opinión y acerca de lo que habla la Biblia, acerca de los dones espirituales. Amén. Amén. Comenzamos ya. Como estábamos diciendo en la presentación, hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales dentro de la iglesia. Amén. Amén. Y decíamos que es un tema complicado, Yaidel, porque en las iglesias a veces se lleva a los extremos. Hay iglesias que refrenan los dones y hay iglesias que desenfrenan los dones espirituales, amén. Y encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio que es el equilibrio bíblico, Amén. es bastante difícil, bastante complicado, amén. No diría tan complicado, sino como que entender y enfrentar la verdad que aparece en la Biblia. Porque muchas veces vemos todo este tema de los dones desde un punto de vista de extremos. Si no hay, es porque no se creen, y si no, porque abusamos. Pero hay un punto medio en el que la Biblia está claro y Pablo se habla acerca de ello. Y si quieres saber bien, verás al transcurso cómo vamos a estar enfocando ese punto de equilibrio que encontramos claro dentro de la Biblia. Y es que, mira, muchas veces vemos personas que tienen de los famosos dones que está ahí en la carta de Pablo a los Corintios. de Creo los que Corintios. esa primera carta de Pablo a los Corintios es el manual a seguir en cuanto al tema de los dones espirituales. Sí, cómo Porque no. ahí Pablo habla directamente a la iglesia de Corintios, le habla directamente de cuáles son los dones y el uso de los dones. Amén. Y cómo se debe llevar a cabo la manifestación de los dones en la iglesia. Amén. Amén. Y es que vemos que cuando hay personas que llegan con unción, con discernimiento, con doctrina, también siempre hay gente que se levanta desde el objetivo más desde la crítica que desde la edificación. Y como cristianos renacidos y reformados por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de venir más hacia ganar la disciplina y el respeto a través del amor que a través de la imposición y de manifestarnos con maneras erradas. Y es que vemos que en la carta de los Corintios, capítulo 12, allí en la primera carta hay un tema, hay una parte que es clara y dice que hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Solo espíritu, un solo mismo espíritu. Amén. Creo que ese versículo 12, Yaidel, del libro de los Corintios es como el manual a seguir y es que está claro, está más que claro lo que Pablo dice a la iglesia en Corintios. Y dice allí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y entonces comienza a hablar y le dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice el Señor a través de Pablo. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y Amén. hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Uno solo Amén, es uno solo, es uno solo. Amén, vamos a partir de ese punto de que Pablo nos llama a que no ignoremos el tema de los dones espirituales. Muchas veces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se habla de los dones espirituales, se piensa que los dones espirituales son solamente el hablar en lengua y el hacer milagros.
Amén. el hacer milagros, porque es cuando creo que son de los dones que mayor manifestación visible tiene acerca del poder de Dios, ¿no? Amén. Podría decirse. Y entonces cuando hablamos de dones espirituales, la gente piensa enseguida hablar en lengua y hacer milagros y sanidades, Sí, sí. revelaciones. Amén. Creo que un poco también tiene que ver Sí. por nuestras características humanas, como está allí que Exacto. Tomás le dice a Jesús, y Si no ves- y si no veo con mis ojos y meto con mis manos dentro de tus llagas, estoy costado. parafraseando porque no tengo el texto ahora aquí, pero a lo que me refiero es que humanamente Tomás tenía que ver. Y estos dones, el don de hablar en lengua y el de Hacer hacer milagros. milagros, son dos dones que visiblemente se pueden ver. Se pueden ver en la manifestación del Espíritu. Pero es Amén. que se ven palpables porque, Sí. por ejemplo, el don de fe, el de enseñanza, el de Sí, servir. es algo que es más... Sí, son... Lo cual no le quita importancia, por supuesto. No, no, a De ver. qué es de lo que queremos hablar. son dones importantes, Exactamente. pero Desde que lo nuestro que más punto de vista persiguen las humano, personas sí. y los que más, entre comillas, podemos decir que envidian las personas son estos dos dones. Hablar en lengua. Y hacer milagros. Y hacer milagros. Y hacer milagros. Y bueno, dice Pablo que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Porque dice, a este les es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí está lo fundamental, Sí. que dice que no, no es como nosotros queremos, es como Él quiere. Amén. Y Gloria al nombre esto de Jesús. que voy a decir en el transcurso de la historia va a ser trascendental de la historia de nuestro podcast. Amén. Y es que hay muchas personas o muchos maestros enseñando que los dones se pueden arrebatar, que los dones se pueden obtener. Y Pablo aquí habla y dice que los dones son del Espíritu. Del Espíritu. Amén. Y en otro momento habla de que... Dice que le reparte a cada uno en particular. A ti te da lo que Él quiere y a mí me da lo que Él quiere. Porque dice que a cada uno le da en particular como Él quiere. Es bastante claro. ¿Y quién es el que claro. quiere? El Espíritu Santo. Y el Amén. Espíritu es... No es lo que nosotros queremos, sino el Espíritu No, Santo. pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Padre, Santo. Hijo, Es Espíritu Dios. Santo es Dios. No Amén. tenemos nada. Y yo siempre creo, como siempre he tenido un pensamiento que todo el mundo es inteligente y hábil en alguna En materia algo. de la vida. Exacto. Yo soy muy mal músico, pero Dios me ha dotado de inteligencia en el tema de las tecnologías y de un grupo de cosas Exacto. más. Pero hay personas a las cuales no le ha dotado esa inteligencia, pero son muy buenos músicos. Y así Amén. vemos personas que son inteligentes en las materias escolares, pero son torpes o menos inteligentes a la hora de las actividades sociales, de relacionarse, de tener interacciones Exacto, o de las porque habilidades manuales. Pero porque cada uno de todos nosotros- tenemos dones. Y exacto. mire, usted que me está viendo, usted tiene un don que el Espíritu Santo le ha otorgado a usted, no porque usted se lo merezca, sino se lo ha dado por misericordia, Por la por gracia. gracia, por gracia de Dios. Dios le ha dado Por la un gracia don divina. para que usted lo explote. Esa es su responsabilidad, explotarlo. Ahora, no se sienta mal porque hay personas que piensan que el don de fe, Sí. las personas que tienen fe no son de los dones más explotados desde la parte del pseudo espectáculo que se manifiesta en algunas iglesias. Tristemente. Tristemente, pero es de los dones más maravillosos que hay. Exacto. Igual que el que tiene Exacto. palabra de ciencia, enseñanza. La enseñanza. Amén. La enseñanza. Enseñar es bello y si usted hermoso. enseña la palabra y la enseña correctamente, usted está salvando vidas para Cristo. Amén. 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 Y hasta este punto podríamos señalar el primer aspecto que queríamos
comunicar en este episodio, y es que la manifestación de los dones es bíblica. Los Amén. dones existen, los dones, dice Pablo, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones están dentro de las iglesias, aun cuando a veces en muchas iglesias piensen que no sé, que de una forma u otra esto es puro espectáculo y puro show, y entonces no se quiere fomentar el tema de los dones espirituales, pero no podemos darle la espalda a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sí hay dones espirituales, que sí Amén. están los dones espirituales, y los menciona Pablo: el hacer milagros, el don de sanidades, el don de hablar en lengua. Todos esos dones están. Amén. Amén. El problema está cuando nos vamos a los extremos. Al otro extremo. Otro extremo que queremos. A los dos extremos. Dentro de las iglesias que suprimen los dones, y sobre todo cuando hablamos de suprimir, mayoritariamente se ve más el suprimir el hablar en lengua, que vamos a estar tocando ese tema también. Amén. Pero vemos otras iglesias donde abusan de los dones espirituales. Y la carta de los Corintios, la primera carta a los Corintios de Pablo, está enfocada específicamente a este tema, al tema del abuso de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los corintios, en sus manifestaciones, en el desarrollo de su culto, de su parte espiritual o más sagrada, o como lo querramos ver, era una iglesia que en este momento abusaba de los dones espirituales. Amén. Y dice la palabra es clara. Como decíamos, cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos. Cada uno es diferente y único, pero todos tributamos a una misma misión, que es la de edificarnos unos a otros y predicar el evangelio a través de ella. Ahora bien, Pablo nos manda a que usemos esos dones sin llegar a abusar de ellos. Amén. Amén. Pablo le dedica un capítulo entero, o cuando se estructura la Biblia, ¿no? Se estructura un capítulo completo del libro de los Corintios al tema del hablar en lenguas. Amén. Y habla claramente, que dice en el versículo 4 del versículo 14: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Haciendo una comparación entre los dos dones, ¿no? Sí. Entre estos dos dones. No es para echar competencia. No para competencia, ¿no? Sí, sino un objetivo de edificación. De edificación, y entonces por eso dice que quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y ahí es donde quería llegar. Amén. Hablar en lengua no es que esté prohibido ni nada por el estilo, sino que dice la palabra que es necesario que haya alguien que traduzca. Alguien que traduzca esa y hay un que texto, interprete esa lengua, amén. ahí mismo que dice que si no hay intérprete, mejor que calle. que calle. Amén. Amén. Y aquí es donde muchas veces fallamos en las iglesias. Y digo fallamos para enmarcarnos dentro del problema. Hablar en lengua no está mal, que se hable en lengua dentro de la iglesia no está mal, pero siempre que se hable en lengua, o donde quiera que debe se haber hable alguien en que lengua, interprete. a más de una persona, debe haber alguien que interprete lo que se está hablando, porque perfectamente el hablar en lengua puede estar maldiciendo a alguien. Exacto. Y esa persona no saberlo. Es que nosotros, ¿qué pasa? Que por lo general, según mi propia experiencia, ¿no? No hablo en lengua, pero he conocido personas que hablan en lengua y que tienen el don de hablar en lengua. Amén. Y por lo general el don de hablar en lengua casi siempre viene acompañado del don de interpretación de Amén. lengua. Amén. Y entonces por ello la persona está, yo ahora comienzo a orar por Yaidel, y en medio de la oración el Señor me da palabra, hablar en lengua, me da el hablar en lengua, que repito, no lo tengo, estoy poniendo un ejemplo, pero me da la interpretación automáticamente, y yo también en medio de la oración interpreto lo que estoy diciendo, que es lo que he visto mayormente cuando sucede, pero muchas veces también he presenciado, ¿no?, cómo se habla en lengua de manera deliberada y desordenada. Y Dios es un Dios de orden.
Dios es un Dios de orden, es más que dice ahí en el versículo 39 y 40 del capítulo 14 del libro de los Corintios. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. ¿Y sabes qué sucede? Que nuestro Dios, el Dios que yo creo y en el que tú crees y en el que espero que tú creas también, es un Dios de orden. Es un Dios de orden. No le gusta el desorden. Pasa también como estas personas que van a un culto y dicen, no, es lo que el Espíritu diga. Y 3 horas y media después del culto todavía no ha tomado orden lo que se está haciendo. Pero el Dios en el que yo creo es un Dios de orden. Tiene que haber un orden. Y la palabra dice que el Espíritu se somete al profeta. Amén. Y dice que el que habla lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Amén. Lo dice el versículo 13 del capítulo 14 de Corintios. Pero es que un ejemplo práctico en nuestra vida. Un idioma extraño. Chino cantonés. Chino cantonés que no lo hablamos. Me imagino que la mayoría de los que nos están viendo no hablan chino cantonés. Y si hay alguno que habla chino cantonés, déjanoslo en los comentarios. Y déjanos en chino cantonés como una bendición para nosotros. En chino cantonés, la traducción de la bendición. Amén. Pero al punto que quería llegar, si yo ahora empiezo a partir de aquí a hablar en chino cantonés, todos ustedes que me están... por supuesto, no activen los subtítulos de YouTube. Amén. Todos ustedes que me están viendo, o la gran mayoría, no van a saber lo que yo estoy diciendo. Tiene que haber alguien que traduzca lo que yo estoy diciendo. Igual sucede en la Biblia, igual sucede en la iglesia. Si no hay el don, si el don de hablar en lengua no está acompañado de alguien que lo traduzca, ¿qué objetivo tiene predicar el evangelio a una persona que no es capaz de entender lo que tú estás hablando? Fíjate que dice aquí, que te estaba leyendo, mi amor, que el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque dice, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no entiendo nada, ¿verdad? Está edificando el espíritu, pero así mismo no se Ahora dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Amén. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Porque dice, si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Amén. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, es necesario que tanto con el don de hablar en lengua, con el don de profecía, con los dones espirituales, se haga todo decentemente y con orden como manda Pablo. Y no que estamos poniendo el ejemplo de los dones de profecía y el don de lenguas, y hemos hablado bastante del don de lengua, porque aquí precisamente la Biblia le hace énfasis a estos dones, ¿verdad? Le hace énfasis. Pero hay algo que debemos de ver también, y es que, ¿cuál es el objetivo de que vayamos a la iglesia? Perfecto, vamos a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a reconocer, pero también vamos a ser edificados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que si nosotros no somos edificados, una de las partes fundamentales de cuando vamos a la iglesia está siendo por gusto. Y tenemos que pensar en lo siguiente. Hay una palabra allí que dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. Amén. Y entonces si estamos yendo a un lugar donde no, estamos oyendo la palabra de Dios, pero no estamos entendiendo. Nuestra fe está creciendo. Estamos creciendo. Y en eso también va el orden, ¿no? El por orden, supuesto. No solamente hablamos del tema de la interpretación de las lenguas y todo este tema y de las profecías, sino también en el orden en las iglesias, porque cuando usted va al culto y si fuéramos al culto y estuviera todo desordenado, no podemos captar la esencia, y eso se estudia la liturgia del amén. Y la homilética. Amén.
la liturgia, si la liturgia no está bien concebida, usted no va a llegar a captar el mensaje de lo que Dios quiere hablarte, porque en todos los tiempos Dios quiere hablarnos, amén. Pero básicamente lo que queríamos enfatizar hoy es en este tema de que los dones espirituales existen y es necesario que se manifiesten en la iglesia. Es necesario que el cuerpo de Cristo manifieste los dones espirituales. Pero ¿sabe dígase hacer milagros, dígase el don de hablar en lengua, pero dígase también el discernimiento de espíritu, dígase también el don de la profecía, pero solamente esto no. Fíjate que dice en el capítulo 12, versículo 24, vosotros sois el cuerpo de Cristo, versículo 27, perdón, y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, dice, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, fíjese, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pero no hablamos de esto. Y a del veces don no de hablamos ayudar, del don de servicio. el don de servicio. Y mire, una iglesia sin el don de ayudar y sin el don de servicio puede tener se todos va los abajo. profetas, puede hablar lengua, puede hablar lo que quiera. Que si no hay ese don para ayudar, para servir, exactamente, de misericordia y un Amén. grupo de dones. Pero antes de terminar, yo quiero ir hasta allí también, amén. al propio Corintios 13. Amén, amén. Ahí queríamos llegar, ahí quería llegar yo también. Porque en Corintios 13 hay algo y el encabezado de Corintios 13 lo termina en Corintios 12, Corintios 12, 31, porque dice, procurad los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén, ¿qué es? el amor. El amor. Amén. Usted manifieste, mire, por encima de todos los dones, si usted manifiesta el amor y el amor que usted puede sentir por tu prójimo y puedes sentir el amor por tu enemigo que hablábamos en el capítulo pasado, y si no lo viste te dejamos aquí arriba el enlace, la postal al capítulo anterior. Si tú no tienes amor por tus enemigos, eres nada. Amén. Dice, yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjese que más excelente que la manifestación de los dones espirituales es el camino del amor. No, Amén. pero tenemos que partir de uno de los versículos más devastadores que hay en la Biblia y de los más cortos también. Amén. Dice, Dios es amor. Dios es amor. Y el que le ha conocido, dice la palabra, que tiene que amar. Amén. Porque dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Lo dice en la carta de Juan. Y bueno. En el capítulo 13, versículo 2, hay algo espectacular. Y dice, sí. Y si tuviera profecía y entendimiento de todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y fíjate, Jesús nos dice, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dijeras a ese monte, muévete. Y se moverá. Y se moverá. Y dice, que y no tengo amor, si no tengo amor, nada soy. Nada soy. No te lo digo Amén. yo, te lo está diciendo la Biblia. Que tu amor se manifieste por encima de todos los dones y vas a recibir del Espíritu conforme a Él. Amén. Bendición en forma de dones, en forma de que es algo maravilloso. Y yo creo, siempre he pensado que un cristiano por encima de todas las cosas tiene que manifestarse amor. En 1 Corintios 13:13 hay un texto ahí espectacular. Sí, maravilloso, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Amén. Que se manifieste el amor en tu vida. En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia sobre todas las cosas. Que todo aquel que en tu iglesia se esté parando a dirigir, a servir, a apoyar, a hacer lo que sea, que se manifieste el amor Amén. de Dios en su vida. Miren, y para un poco cerrar, dice el libro de Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza. Y si fuimos hechos a imagen y semejanza, tiene que verse la semejanza de nosotros con Dios. Y creo que la manera más fácil de reflejar es en el amor. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Que se refleje el amor de Dios, que como mismo decía, Dios es amor, y ese amor tiene que ser nuestra semejanza con Dios. Amén. Que se Correcto. manifieste el amor, pero recordad sobre todas las cosas que todo lo que se haga en la iglesia tiene que ser Para edificar decentemente y con orden, y para la edificación de la iglesia. para Amén. la edificación del cuerpo de Cristo. de Cristo. Te exhortamos a que continúes en nuestro canal, que vamos a estar defendiendo y apoyando la palabra de Dios, que nos gusta recibir el apoyo, que comenten, que le den like, que se suscriban. Sabes que las personas que más ven nuestro canal están sin suscribirse, ¿no? Amén, sí es cierto. Las estadísticas nos dicen eso. Así que, por favor, si no te has suscrito al canal, por favor, sería de mucha ayuda que te suscribieras. Así también podrás recibir y compartir con nosotros esta palabra. Te Amén. exhortamos también a que hagas el llamado en tu iglesia. Amén. A obrar con orden en la manifestación de los dones. Si estás en una iglesia donde apenas se ve la manifestación de los dones espirituales, es necesario también que le lleves el mensaje y la palabra de que los dones espirituales están ahí. Es necesario edificarnos unos a otros a través de ellos. Amén. Pero todo con el orden que nos enseña la palabra. Con el orden, como dice Pablo, decentemente y con orden. Y con Amén. orden. Y sobre todas las cosas, con el amor de Cristo en nuestros corazones, que nos lleva a amarnos los unos a los otros y a edificarnos los unos a los otros. Y con Amén. esta palabra de amor nos estamos despidiendo por este capítulo. Amén. Recuerda que estamos todos los viernes, siempre y cuando el Señor lo permita. Estamos todos los viernes 6 de la tarde. 6 de la tarde con un nuevo capítulo. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao. Chao.